¿qué pasa si los televidentes de este programa, todos te hacen zapping y no tenés a nadie al otro lado? No des idea. No, pero ¿qué pasa? No, pero ¿qué pasa? Nos echan. Bien, exacto. Bueno, a un empresario, mira, a un empresario le pasa exactamente lo mismo. Si no logra satisfacer, ¿sí?, a los consumidores con un producto de calidad, sí, con un producto de calidad, con un producto bueno y a buen precio, quiebra. Pero hay posiciones dominantes, no, pero Javier. ¿sabes qué? ¿Sabes lo que estás diciendo? Es una burrada, Johnny. Entonces, digamos, a ver, el problema no hay es el posiciones siguiente, dominantes. No hay monopolio. No, yo ahora te voy a explicar para que no digas pavadas. A ver, mira, el tema de los monopolios, hay dos tipos de monopolios. Tenés un monopolio que es un monopolio legal, que es cuando el gobierno le otorga la licencia a algo, y eso sí, ese es un monopolio malo, ¿sí? Pero es fruto de la intervención del Estado. Después está el monopolio que surge de una empresa que se quedó sola, que compitiendo contra todas, ¿sí?, ofreciendo un producto de mejor calidad y de mejor precio, las venció a todas, satisfaciendo a los consumidores. Esos no son malos, esos son héroes. De última, si les molesta que haya un monopolio de índole legal, que revisen la acción del Estado, porque en el fondo, siempre la madre de todos los males es lo que ustedes defienden, y vos también, que nos cansa el llamado Estado. Lo que quiere decir un liberal cuando está hablando de un empresario. Cuando está hablando de un empresario o de un comerciante, el liberal se está refiriendo a aquellas personas que para mejorar su patrimonio personal no tienen más remedio que atender las necesidades de su prójimo, sea vendiendo micrófonos, computadoras, mesas o lo que fuera. El empresario que da en la tecla, o sea, acierta en su conjetura respecto de lo que quieran los consumidores, gana. Y el que no acierta, quiebra o disminuye sus ganancias. A mi juicio, una de las inmoralidades más grotescas de la historia económica de la humanidad han ocurrido en Estados Unidos con los llamados bailouts o salvatajes. Esto es, que los pequeños empresarios y los que no tienen poder de lobby se ven obligados a financiar bancos, compañías de seguros e industrias automotrices que han sido ineptas, irresponsables o las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de empresario, estamos hablando de aquel que para mejorar su posición patrimonial debe servir a sus semejantes. No a los ladrones de guante blanco, a los varones feudales, a los cazadores de privilegios, que lamentablemente estamos en América Latina y en otras partes muy rodeados por esta característica. Si nosotros pudiéramos grabar una reunión de directorio de genuinos empresarios, la discusión va a ser entre temas de comercialización, de marketing, de administración, de finanzas, de personal, etcétera. Pero si pudiéramos grabar conversaciones de lobistas pseudoempresarios, de lo cual está bastante generalizado, como digo, nuestro mundo, las reflexiones serían: un fulano se dirige a otro, lo viste al secretario de Comercio, lo viste al ministro de Economía, le mandaste flores al senador tal, al diputado tal. Son lobistas, no son empresarios. Como no queda bien para su estatus social el robar a mano armada y sacarle los muebles al vecino, lo hacen a través del gobierno. Siempre que se habla de mercados cautivos, de protecciones arancelarias, de privilegios de distinta naturaleza, esto afecta gravemente al consumidor. Capitalismo nacional. ¿Existe eso o es una fantasía? Digo, los capitalistas que salen de, que no son los transaccionales o los transnacionales, sino que son los de cabotaje. Digo, eso es desconocer que el dinero es fungible. O sea, a mí qué me importa quién hace la inversión con tal de que la gente esté mejor. O sea, porque en el fondo, digamos, él quiere determinar quiénes invierten, quiénes no. A la larga siempre terminan invirtiendo los amigos. Vamos, ya lo conocemos, eso es un, digamos, ese es un eufemismo para terminar en lo que es el capitalismo de amigos, que son los empresarios que desde empresarios. Claro, vos tenés, no fue un curso, fue a propósito. No, claro, vos tenés empresarios y empresucios. El empresario, empresucio también. Claro, bueno, les voy a contar. El empresario es el tipo que va y se gana la guita sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Un héroe, un benefactor social. ¿El empresario qué es? Es un tipo que descubre que es mejor negocio aliarse con el político chorro para romperle la cabeza a los consumidores internos con bienes de pésima calidad, con alto precio y además reventándolo el salario. ¿Sí?
Y por otra parte está el empresucio. El empresucio es aquel que, por ejemplo, no sé, me voy a poner creativo, le asignás una obra pública, la cobra toda y no la hace. El libre comercio indudablemente beneficia a todos los ciudadanos, salvo a aquellos que se ven privilegiados por protecciones arancelarias o por protecciones regulatorias de los estados afectados. De hecho, economistas tan diversos y tan poco coincidentes, por ejemplo, con mis posiciones, como Paul Krugman, que precisamente recibió el premio Nobel por esto, pues tiene una frase muy famosa que dice que si hubiese algún manual de economista, que no lo hay porque hay muchos puntos enfrentados, pero desde luego la afirmación de que entiendo el principio de ventaja comparativa y que defiendo el libre comercio, ese estaría unánimemente en ese manual de economista. Esto lo dice Krugman. Entonces, el libre comercio beneficia primero al consumidor, porque el consumidor es capaz de comprar aquellos bienes y servicios a aquellas empresas de todo el mundo, no a empresas que tengan monopolios locales, sino a aquellas empresas de todo el mundo que le ofrezcan mejores condiciones, mejor relación, calidad-precio y otras cuestiones que el consumidor valore adyacentemente. Luego, como digo, el libre comercio reduce los oligopolios y los monopolios locales. ¿Por qué? Porque, bueno, lo podemos ver en España, es decir, si tenemos una economía muy cerrada, obviamente ahí se pueden formar acuerdos entre el poder político y ciertas empresas para obtener beneficios a costa de la ciudadanía. Si abrimos ese mercado, obviamente el poder de esas empresas que tiene o toma base de los privilegios localistas de la política local, regional o nacional que tiene, se van diluyendo porque cualquiera puede entrar. Y por último, los últimos 30 años han sido uno de los periodos donde el libre comercio más se ha extendido de la historia de la humanidad y también ha sido el periodo en el que la pobreza y el hambre más se ha reducido en toda la historia de la humanidad. No es casualidad, es decir, es la posibilidad de ciertos países de no ser excluidos del libre comercio internacional el que les ha permitido prosperar. Yo defiendo la libre circulación de mercancías, de capitales y de personas, que normalmente se nos olvida, y de personas, porque creo que todo eso es beneficioso. Y en cambio estoy en contra de encerrarse en sí mismo, estoy en contra de modelos de desarrollo como la autarquía franquista, que desde luego no dan ningún buen resultado. Los filósofos políticos romanos debatían una cosa, siempre les gustaba debatir mucho un punto. Decía, ¿qué es más importante, el hierro o el oro para tener poder? Es una vieja disputa académica de los filósofos políticos, ¿no? ¿Qué es más importante, el hierro o el oro? Yo defiendo que el hierro. Quien tiene hierro, tiene oro. Es decir, yo tengo hierro y armas, a partir de entonces hago rico a cualquiera de ustedes. A usted le doy una concesión de telefonía, a usted le pongo aranceles a sus amiguitos, cosas por el estilo. Pero el poder en última instancia está en la boca del fusil. Eso lo dijo Mao Zedong y tiene razón. Y tiene razón, el poder está en la boca del fusil, el que tiene las armas. El que tiene las armas después vende sus favores a sus amigos. Y muchas veces se alía con sus amigos y saca provecho de ellos. Y muchas veces son la misma clase. Los que dominan los medios políticos y los que dominan los medios económicos. Y de ahí la confusión, pero cuidado. Hay que buscar dónde está la raíz del mal, y no está en el mercado, está en el poder político, que es el que tiene las armas, es el que tiene el poder, el que tiene la capacidad de hacer eso, y de primar cosas, pero sí que lo hace, y sí que está cartelizado, y sí que el Estado interviene en eso, y sí que beneficia a empresas, más de lo que pensamos, les da privilegios. Por ejemplo, eso es una vieja discusión que tengo con mis colegas, les da, por ejemplo, también es un privilegio, la forma corporativa. Son los nuevos mutualistas tipo Kevin Carson y estos que apuntan a esta cosa. La idea de corporación, la idea de crear sociedades anónimas que no responden más que por el capital social, cuando deberían responder por el monto total de las deudas. Es un viejo debate entre austriacos. John Bandung y otros, muchos libertarios, dicen que no es admisible la corporación. Aquí otros camaradas dicen que sí que es admisible la corporación. Pero digo que es un Walter Block, entre otros. Digo que es un viejo debate. Digo que sí que hay privilegios en la corporación, sí que hay privilegios vía patente, sí que hay privilegios, como bien apunta también David Noble, en la hora de la educación. Es decir, que el Estado subvenciona las investigaciones que le favorecen a sus empresas amigas, en muchos casos. O sea, la investigación en las universidades, sobre todo en las ciencias, no es libre. Es decir, se investiga lo que el Estado entiende como una cosa que llama estratégico. Lo que le llama estratégico normalmente lo que coincide con los intereses de sus aliados económicos en ese momento, y eso se subvenciona, se le dan grandes proyectos, becas y cosas por el estilo, starting grants y todo tipo de cosas para la gente que estudia lo que el Estado quiere, y a los que estudian cosas distintas o radicales no se les da ese privilegio. Entonces, decir, pero sí que le da privilegio. Y esa idea del capital monopolista es muy interesante, porque sí que también nos quita del simplismo del empresario bueno, que tenemos muchos liberales, del empresario bueno frente al Estado malo. El Estado y muchas empresas muchas veces están cartelizadas y están unidas, no están separadas
privada. Y eso hay que verlo. Cuando estudiamos esto, cuando estudia, por ejemplo, rayos, las eléctricas y cosas así, se ve clarísimamente. Es un sistema de colusión mutua. Pero repito, el mal está en última instancia en el Estado, no está en la empresa. El mal está en el que tiene el poder. Y el poder hay que tenerlo claro. No existe tal cosa. El profesor Rodríguez Brown decía que el poder económico y el político son distintos. Yo digo, soy más radical, no hay poder económico. No hay poder económico. Por lo menos en una definición estricta de poder no existe el poder económico. Solo existe el poder político. No es desregulación. Desregulación es que el Estado no proteja el monopolio de las ideas y, por tanto, que un tratado lo que haga es ampliar la regulación sobre las ideas, lo que está haciendo es regulando, no liberalizando. Lo que haces es desproteger a la ciudadanía. Estupendo. Y a otras empresas. Si una empresa quiere comercializar un genérico, se lo impides para beneficio particular de una empresa a la que se le ha otorgado. ¿Quién le ha otorgado una patente? El Estado. Recordemos que las patentes surgen en el siglo XVII y en su momento se las llamaba tal cual eran. Estatuto de monopolios en Inglaterra. Son monopolios estatales, no es propiedad privada. El tema de la hapatitis C. Las patentes son monopolios estatales. Bueno, vamos a ver. Monopolios que otorga el Estado a una empresa privada, claro. Es un monopolio sobre las ideas. Pero es un no es libre mercado de ideas. Pero es un monopolio de una empresa privada, no me fastidies. Que se lo otorga el Estado, que no lo tiene en el libre mercado. Sí, de acuerdo. Por tanto, es un privilegio, es una licencia, es una concesión. Sí, pero tú cuando dices que es un monopolio del Estado... Que otorga el Estado, no que otorga el Estado. Es otra cosa. Sí, que otorga el Estado. Como todo monopolio de una empresa privada es porque lo otorga el Estado. Y por tanto, aquí lo que tenemos es una regulación. La patente no es del Estado. No es del Estado, pero lo otorga el Estado. El derecho a otorgar un monopolio lo tiene el Estado. Y es un monopolio que otorga el Estado y que se carga el libre mercado de las ideas. Lo que se iba a plantear es que a veces me gustaría que el Estado tuviera el monopolio. Por una cosa muy sencilla. Pero de una manera más clara. Es decir, todos los días se nos está muriendo entre 12 y 20 personas por hepatitis C. Y hay una, pues mercado intelectual. Hay una medicina que puede curarlo. ¿Por qué no la puedes producir tú, Juan Carlos? Y que cuesta a cada paciente entre 20 y 30.000, dependiendo a qué país se lo venden. Y Naciones Unidas establece que existe la posibilidad de expropiar esa patente y que utilizar la posibilidad de salvar vidas por encima del interés de esa farmacéutica. ¿Por qué no puedes producir tú ese medicamento? Porque lo prohíben las instancias internacionales, obviamente. Porque hay una normativa estatal que lo prohíbe. Eso se carga el libre mercado farmacéutico. Estatal e internacional. Bueno, sí, pero de estados. La competencia, queridos alumnos, es un proceso dinámico de rivalidad. Es una película, algo que se mueve con movimiento. ¿Qué queremos decir con esta analogía entre la competencia y la película? Que la competencia, su más íntima esencia, es su carácter de proceso dinámico, en el que participan infinidad de empresarios que rivalizan entre sí por descubrir o detectar antes que los demás cuáles son las oportunidades latentes de beneficio que hay en el proceso empresarial y actúan en consonancia para aprovecharse de las mismas. Es un proceso de emulación. Es un proceso de tratar de superar a nuestros rivales en todos los ámbitos, creando y apreciando oportunidades de beneficio antes que los demás. Y esto, que debe de ser ya evidente a estas alturas del curso, porque lo hemos repetido muchísimas veces, es importante contrastarlo con el llamado modelo de competencia perfecta. Porque es el modelo que se recoge como ideal máximo de la competencia en la inmensa mayoría de los libros de texto de economía. Esta segunda concepción de la competencia es la concepción de la competencia como situación. La competencia entendida como una foto. En los modelos matemáticos de la competencia perfecta se define la competencia e incluso, es paradójico, se la califica de perfecta cuando, si se hace una foto del proceso social, se observa en el fotograma lo siguiente. Como todo fotograma es una situación estática, no hay ningún movimiento. Pues si en esa fotografía se detecta que hay múltiples oferentes, una multiplicidad de vendedores, todos ellos vendiendo el mismo producto, con exactamente las mismas características, y al mismo precio, a esa situación sin movimiento, estática, en la que hay una multiplicidad de oferentes haciendo todos lo mismo y vendiendo al mismo precio, a esa situación la califican
de competencia y para más INRI y burla del sentido común la califican de competencia perfecta. Luego vemos que hay dos conceptos alternativos de competencia que luchan entre sí. La competencia como proceso dinámico de rivalidad, que es el concepto correcto de competencia, y en segundo lugar la burla, que supone la competencia mal llamada perfecta, que se caracteriza por una situación en la que todos hacen lo mismo y por tanto nadie compite. Y ustedes me podrán preguntar, ¿cómo es posible que legión de economistas, científicos de la economía, catedráticos, distinguidísimos, autores de libros de texto, premios Nobel, hayan hecho del modelo de competencia perfecta, es decir, de esa concepción estática de la competencia, el eje sobre el que pivota toda su teoría? De nuevo es aquí donde podemos constatar uno de los casos más claros en los que se observa el nefasto efecto que tiene el uso de las matemáticas en nuestra disciplina. La competencia como situación es un estado de equilibrio que es el único matematizable. Y el empeño en aplicar la metodología errónea procedente del mundo de la ciencia natural, donde hay constancia, no existe el tiempo ni la creatividad, al ámbito de la ciencia social protagonizada por seres humanos, se plasma en un rosario de errores, pero entre ellos quizás el más importante en el hecho de que se haya endiosado concepto tan absurdo como el concepto estático de competencia perfecta. La gran tragedia, queridos alumnos, es que gran parte de la legislación, por no decir toda ella, de defensa de la competencia está inspirada en una idea errónea desde el punto de vista teórico de lo que sea la competencia y de lo que sea el monopolio. La legislación de defensa de la competencia, la ley de competencia desleal, está toda ella construida en base al concepto matemático de competencia, concepto erróneo de competencia, y en base al concepto erróneo de monopolio. Y entonces sistemáticamente se persigue a los empresarios, y esa es la gran paradoja, que más éxito tienen a la hora de satisfacer los deseos de los consumidores. Y además se les persigue sin tregua ni cuartel. No se les permite tener éxito y predominar sobre sus competidores. Si cobras más que los competidores, ojo, la ley dice que es indicio de abuso de posición dominante y de monopolio. Estás explotándoles. No puedes cobrar más que los competidores. Cuando acabo de expresar, si cobras más que los competidores, es porque estás abusando, como Bill Gates. Si cobras menos que tus competidores, también está prohibido en la ley. Se le llama competencia desleal. No puede usted cobrar menos. Está prohibido vender la ley por debajo de coste. Fíjense, toda la legislación hecha en base a la conceptualización matemática. Piensan que los precios los determinan los costes. Y el que vende por debajo de coste es un competidor desleal. Está prohibido vender menos que los competidores. Pero también está prohibido vender al mismo precio que los competidores. Porque si vendes al mismo precio que tus competidores, enseguida tienes indicio, te acusarán de confabulación, de que te has puesto de acuerdo con tus competidores para vender al mismo precio. Y esto que parece una parodia no lo es. Si se leen ustedes toda la legislación de defensa de la competencia, la conclusión a la que se llega es que eres un criminal en potencia, que hay indicios de actuar perverso en contra de los consumidores, no importa lo que hagas. Si vendes a un precio superior, confabulación; si vendes a un precio superior, abuso de posición dominante; si vendes al mismo precio, confabulación; si vendes a un precio inferior, competencia desleal, cutthroat competition, también llamado dumping. La definición etimológica. Monopolio viene del griego monos, que significa único, uno; polein, vender; monopolio. Se dice que hay una situación de monopolio cuando existe un único vendedor del bien en el mercado. Esta es la segunda definición que conceptualizábamos de errónea
en el análisis que venimos haciendo en días pasados. Es una definición estática. Se basa en hacer una fotografía, sacar un fotograma arbitrario del proceso social y fijarse si en esa circunstancia existe un único vendedor del bien o no existe un único vendedor del bien. Y por tanto hay que reproducir aquí, al hacer esta referencia, cuando les pregunte definiciones del monopolio, un resumen de todo el análisis por contraste que hemos efectuado hasta ahora. Ahora, a eso añadan lo siguiente, fíjense, la definición estática es si en el sector o en la industria hay un único vendedor del bien. Pero yo les pregunto, y pongan ustedes, ¿cuál es la definición de bien, de sector o de industria? Porque según ustedes definan el sector o la industria, habrá o no situación de monopolio. ¿Cuál es el sector o la industria de la Coca-Cola? Si somos suficientemente restrictivos, la Coca-Cola tendrá un monopolio. Si definimos el sector como bebidas sin alcohol, gaseosas, oscuras, del tipo de las cocas, y con anuncios de Coca-Cola, al final en ese sector solo está la Coca-Cola. El profesor Huerta de Soto, si definimos el sector como catedráticos de economía política entre 50 y 55 años de la escuela austríaca españoles que enseñan en la Universidad Rey Juan Carlos al grupo de ciencias audiovisuales los martes y los jueves a las 7, ¡coño! Soy un monopolista, el único tío. ¿Se dan cuenta ustedes? Y es que cabe definir de manera totalmente objetiva un sector que es la condición sine qua non para poder ver en términos estáticos si hay una situación de monopolio. La respuesta es que no, porque lo que defina un bien depende de las apreciaciones subjetivas de los consumidores. Y entonces cojamos el ejemplo de la Coca-Cola. Si la Coca-Cola compra la Pepsi-Cola, ¿adquiere algún monopolio y se queda ella sola? No, porque el sector es más amplio. En realidad, cuando yo bebo una Coca-Cola, ¿qué hago? Me quita la sed, ¿no? Y si no quiero comprar una Coca-Cola, puedo tomar un Trianaranjus o un vaso de agua mineral, Solán de Cabras. Y entonces se va ampliando, siempre cabe ampliar el sector de la industria de tal manera que nunca hay monopolistas. A ver, cantantes. Rafael. Mi abuela decía, no hubo otro como él, estaba enamorada de Rafael. Para ella Rafael tenía el monopolio de los cantantes, porque ella en términos subjetivos no había nada más que Rafael. Pero la verdad es que si nos hartamos de Rafael, pues tenemos a Julio Iglesias, y si no, tenemos a miles. Luego, a todo lo dicho respecto de la conceptualización errónea de definir el monopolio en términos estáticos, en vez de en los términos dinámicos de si hay libertad de acceso o no a la función empresarial, está en el problema añadido de la imposibilidad de definir en términos inequívocos el concepto de sector o industria. Como esa definición de sector e industria depende de apreciaciones subjetivas, no puede utilizarse un criterio objetivo discernible por un observador exterior y utilizable en términos científicos para una supuesta, por ejemplo, regulación de monopolio. Pero insisto, el argumento verdaderamente relevante no es este. El argumento relevante es que para nosotros nos es absurdo el considerar un fotograma suelto y ver si hay un único vendedor o no. Tenemos que ver la sucesión de fotogramas y la película, y lo relevante es ver si hay libertad de acceso de la función empresarial a todas las parcelas del mercado. Si las hay, entonces hay competencia, con independencia de que en algún momento suelto prepondere un único oferente, en cuyo caso, si es así, ello es manifestación más que de una explotación a los consumidores, de que precisamente por servir a los consumidores mejor que sus competidores, temporalmente ha logrado una situación de predominio. Pero ojo, en el mercado, repito, cada día es un nuevo amanecer. No se puede uno dormir en los laureles, y como no continúe de manera prospectiva, buscando siempre la mejor manera de satisfacer a los consumidores con el mejor producto, las mejores características y al precio más bajo, inmediatamente le saldrán como hongos debajo de las piedras miles de competidores potenciales que pondrán esa situación de predominio en riesgo. A no ser
que venga papá Estado y utilizando todo el poder coactivo y sistemático de su fuerza, impida el libre acceso de la función empresarial. La tercera definición de monopolio es la definición jurídico-institucional. Lord Coke define el monopolio como un privilegio, jus privilegium, concedido por el rey, es decir, por el Estado, en la época del rey, encarnaba al Estado. Un privilegio concedido por el Estado para la venta, compra, fabricación, manipulación o utilización en exclusiva de un determinado bien. Privilegio por el cual se restringe, se impide, se dificulta, en mayor o menor medida, o se prohíbe totalmente la libertad previa de otras personas, de otros empresarios, para producir, distribuir, fabricar, manipular ese bien, y para intercambiarlo libremente. Es decir, el monopolio, en el sentido jurídico institucional, es la definición correcta de monopolio. Se refiere a esos privilegios que concede el Estado, bloqueando el libre acceso de la función empresarial a determinadas parcelas que se reservan en exclusiva a los privilegiados. En una economía libre, por tanto, en la que el Estado no intervenga, no hay monopolios en sentido jurídico institucional, porque hay libertad de acceso al libre ejercicio de la función empresarial en todas las parcelas. Los monopolios, por tanto, surgen única y exclusivamente como consecuencia de la actividad del Estado, que, por ejemplo, establece el monopolio de correos, o en su día el monopolio de la CAMSA. ¿Saben ustedes lo que significa la CAMSA? He puesto el ejemplo porque es del monopolio de... Y esto es de rancio abolengo, porque una de las fuentes de financiación más importantes que tenían los estados era establecer el monopolio, por ejemplo, de las minas de sal, el monopolio de las minas de cinabrio. Con esto impedían la libertad de acceso, el monopolio del comercio con las Indias. Por ejemplo, ¿quién tiene en España el monopolio del transporte por ferrocarril? La Renfe. ¿Y por qué? ¿Y le persigue a la Renfe el Tribunal de Defensa de la Competencia? No la persigue. El Tribunal de Defensa de la Competencia solo persigue a los honrados competidores privados, pero a los monopolistas de verdad, ¿qué les va a perseguir? Y hasta hace no mucho había un monopolio de teléfonos que tenía la Compañía Telefónica Nacional de España, pero por ley. ¿Quién tiene el monopolio del mantenimiento del orden público? La policía. Cuando se impide el ejercicio de la función empresarial en cualquier parcela, entonces se bloquea la creatividad empresarial para solucionar los problemas. Y por eso, en términos dinámicos, son tan ineficientes los monopolios creados por el Estado. En el sentido de que el servicio que proporcionan es muy deficiente y a un coste elevadísimo. Eso sí que es una explotación a los consumidores. Y es ahí donde deberían de focalizarse todos los esfuerzos para abrir al libre ejercicio de la competitividad empresarial esas parcelas cerradas por ley a unos pocos. Pero vamos a comenzar por el carácter innecesario del Estado, porque solo desde el equivocado punto de vista del paradigma neoclásico del equilibrio podía concebirse la existencia de un hipotético grupo de denominados bienes públicos, aquellos en los que es imposible, se dice, la rivalidad en el consumo, aquellos que están forzados a una oferta conjunta. Se ponen ejemplos típicos de bienes públicos como, por ejemplo, los faros o la seguridad, la defensa pública, etcétera. Pero todo este análisis es erróneo. La entrada en nuestra disciplina de la concepción dinámica del mercado basada en la creatividad empresarial ha arrumbado, ha hecho que cayera como un castillo de naipes todo este análisis sobre los supuestos, la existencia, supuesta existencia de bienes públicos que bloquearía de alguna forma la manifestación de preferencias a nivel público y exigiría la existencia de un órgano monopolista de la violencia para proveerlos. Repito, todo el análisis dinámico basado en la empresarialidad y en el orden espontáneo del mercado, del proceso de mercado, ha echado por tierra toda esta argumentación neoclásica. Porque desde un punto de vista dinámico
Siempre que se da una supuesta situación estática de bien público, es decir, de no rivalidad en el consumo o de oferta conjunta, surgen inmediatamente los incentivos empresariales que llevan al descubrimiento de las innovaciones necesarias para permitir precisamente que la oferta no sea conjunta o que se pueda producir la rivalidad en el consumo o excluir a los denominados free riders, usuarios gratuitos o gorrones, como ustedes los quieran denominar. Y tenemos múltiples ejemplos de este principio teórico. Recuerden, por ejemplo, el problema de la definición de derechos de propiedad en el lejano oeste en relación con las reses, como hay un problema ahí tremendo de definición de derechos de propiedad que da lugar a determinados conflictos, pero se van produciendo una serie de innovaciones paulatinas. En un primer momento el famoso cowboy armado, que además ha sido objeto de múltiples películas y western que nos han endulzado nuestra vida, sobre todo nuestra juventud, que iba a pistola vigilando dónde estaba el ganado y la propiedad de quién era y de quién no eran, y los problemas cuando había algún conflicto pues se dilucidaban, un par de tiros, a lo mejor algún pequeño ahorcamiento, y se mejoró muchísimo en lo que se refiere a la definición de derechos de propiedad. Pero no solo está el cowboy, hay otra innovación empresarial que es el marcaje de las reses. Se marcan las reses y ya se puede saber a simple vista si esta es la tuya o esta es la mía. Y así va evolucionando el proceso empresarial de descubrimiento de creatividad hasta que prácticamente se resuelve del todo cuando por primera vez se encuentra un procedimiento para separar de una manera bastante económica grandísimas extensiones de tierras, el conocido como el alambre de espino, famoso alambre de espino. ¿Qué habría pasado si en el antiguo lejano oeste norteamericano, siglo XIX, pues se hubiera decidido desde Washington, desde el centro del Estado, que como hay problemas de rivalidad en el consumo y definición de derechos de propiedad, vamos a considerar todos los recursos, toda la tierra pública y dirigir desde Washington, en base a mandatos coactivos y reglamentos, la asignación de derechos de propiedad? Habría sido un caos y, además, lo más grave todavía, se habría bloqueado el proceso de creatividad empresarial tendente a solucionar los problemas supuestos de bien público. Luego, desde un punto de vista dinámico, basada en la concepción de la empresarialidad y del orden espontáneo del mercado, impulsado por esa creatividad innata del ser humano, el conjunto de bienes públicos tiende a hacerse vacío, sobre todo como condición necesaria si el Estado no interviene y no bloquea el correspondiente proceso. Y es que para la definición, defensa y adquisición de los derechos de propiedad no hace falta el Estado. Esto es una cosa obvia. Aquellos que han estudiado Derecho sabrán que el derecho es el resultado de la plasmación evolutiva de la naturaleza del ser humano a lo largo de generaciones y generaciones. Esta es la manera en la que conciben los grandes jurisconsultos clásicos del derecho romano, Ulpiano, Gallo, Papiniano, y que tienen ustedes resumida en esa cita deliciosa que yo siempre me gusta repetir en mis obras, que conocemos gracias a Cicerón, que la recoge en la República, que pone por boca de Catón cómo para él el proceso social romano era mucho más desarrollado, avanzado que el de otros pueblos, porque no era el resultado de la mente de un solo hombre, como podía ser Solón en Atenas, Licurgo en Esparta, sino que era el resultado de un proceso evolutivo en el que habían intervenido muchas y muchas generaciones, cada una de las cuales incorporando su pequeño granito de información, conocimientos, experiencia, etc. Y además añade Catón que aunque se pudiera incorporar toda la información o el conocimiento en la cabeza de un solo hombre, este jamás podría hacerse con todo el conocimiento que necesita para organizar la sociedad, porque el orden espontáneo del mercado con mucho supera la capacidad de asimilación o de comprensión de un ser humano o grupo de seres humanos por sabios, buenos, expertos o benevolentes que sean.